Instituto Nacional de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Visítenos en www.ins.gov.co. Soy Amparo Liliana Sabogal Polinar y les voy a presentar el protocolo de hepatitis B, C y coinfección B delta. Justificación. La carga de enfermedad que generan estos virus ha aumentado significativamente, haciendo de ello un importante problema de salud pública para nuestro país. Para reducir la carga de enfermedad en Colombia se han adoptado una serie de medidas, específicamente en los temas de inmunización y tamización en bancos de sangre. Pero la realidad ha mostrado que estas actividades en salud pública no han sido integradas ni suficientes. Asimismo, se identifica una falta considerable de información nacional y territorial sobre el comportamiento de estas enfermedades. En respuesta a esta situación global, en el año 2010, la 63ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud realizó la formulación y la aprobación de la resolución WHA 63.18, en la que insta a sus Estados miembros a establecer estrategias, acciones y políticas para combatir el avance de las hepatitis virales en los territorios usando un enfoque integrado. Este enfoque se basa en 4 líneas operativas a saber: primero, sensibilización y movilización de recursos. Segundo, fortalecimiento de la base de datos para la política y la acción. Tercero, prevención de la transmisión. Y cuarto, detección sistemática, atención y tratamiento. Adicionalmente, proclama el día 28 de julio como el Día Mundial de la Lucha contra las Hepatitis Virales. En Colombia, el Plan Decenal de Salud Pública planteó para el año 2022 reducir y mantener la tasa global de incidencia de hepatitis B a menos de 2%, ante lo cual el país ha venido preparándose y creando diversas estrategias que permitan dar cumplimiento con dicha meta. Los usos de la vigilancia son: caracterizar continua y sistemáticamente la ocurrencia de hepatitis B, hepatitis C y coinfección hepatitis B delta, mediante los procesos de notificación, recolección y análisis de los datos, con el fin de generar información oportuna, válida y confiable que permita orientar las medidas de prevención y control de la infección. Los usuarios de la información generada por el INS son el Ministerio de Salud y Protección Social, las entidades territoriales, IPS, ARL y las EAPB. Objetivos: estimar la incidencia en la notificación de hepatitis B, hepatitis C y coinfección hepatitis B delta, que permita conocer el comportamiento del evento a nivel nacional con base en la información ingresada. Vigilar y caracterizar las tendencias de casos de hepatitis B en sus formas aguda y crónica, con particular atención a los grupos poblacionales más afectados por este evento, con el fin de orientar la toma de decisiones en salud y la generación de políticas públicas en relación a los eventos. Y vigilar y caracterizar la tendencia de casos de hepatitis C, con particular atención en los grupos poblacionales más afectados por este evento, con el fin de orientar la toma de decisiones en salud y la generación de políticas públicas en relación al evento. Los marcadores serológicos más importantes para la vigilancia de hepatitis B son el antígeno de superficie, que indica la presencia del virus, es decir, la persona tiene infección por virus de la hepatitis B, sea aguda o crónica. Los anticuerpos IgM dirigidos contra el antígeno core, estos permiten la detección de infección aguda, y los anticuerpos totales dirigidos contra el antígeno core, que permiten la detección de la infección crónica. En esta gráfica observamos la diferencia de los marcadores serológicos en la hepatitis B aguda y crónica. En la hepatitis B aguda, observamos cómo a partir de la semana 4 posexposición aparece el antígeno de superficie, el cual desaparece alrededor de la semana 24, y alrededor de la semana 6 aparecen el core IgM y el core total. El core IgM desaparece alrededor de la semana 32 y el core total permanece en el tiempo. En la hepatitis B crónica vemos cómo el antígeno de superficie no desaparece como en la aguda, sino que permanece en el tiempo al igual que el core total. Definiciones de caso. Hepatitis B a clasificar.
Paciente con 9 meses o más de vida que posea una prueba para detección en sangre o tejido de antígeno de superficie, positiva o reactiva, con o sin síntomas asociados y a quien no se le haya realizado de forma simultánea la detección en sangre o tejido de los anticuerpos contra el antígeno core, tanto el IgM como el total, necesarios para la identificación de la fase de la enfermedad. Estos casos se deben notificar como a clasificar, con la salvedad que deben ser obligatoriamente ajustados a más tardar en el próximo periodo epidemiológico, con los resultados de los anticuerpos contra el antígeno core, definiendo si presenta una infección de tipo aguda o crónica. Hepatitis B, infección aguda. Paciente con 9 meses o más de vida que posea una prueba para detección de antígeno de superficie positiva o reactiva o histopatología compatible con infección por el virus de la hepatitis B, asociada a una prueba de detección de anticuerpo contra el antígeno core del tipo IgM positiva o reactiva y que cumple por lo menos con uno de los siguientes criterios: malestar general, dolores musculares, articulares, astenia, hiporexia, náusea, vómito, coluria, ictericia o elevación de enzimas hepáticas a más de 2,5 veces el valor normal. Hepatitis B, infección crónica. Paciente con 9 meses o más de vida que posea una prueba para detección de antígeno de superficie positiva o reactiva o histopatología compatible con infección por el virus de la hepatitis B y que cumpla por lo menos con uno de los siguientes criterios: anticuerpo contra el antígeno core total positivo y anticuerpo IgM contra antígeno core negativo. También existe la posibilidad de antígeno de superficie positivo en 2 oportunidades separadas por un intervalo mínimo de 6 meses. Aquellos casos que no presenten ninguno de los criterios opcionales de caso agudo deberán incluirse como caso de hepatitis crónica y clasificarse definitivamente máximo en un periodo de 6 meses. Importante recordar que si un resultado reactivo en una prueba de tamizaje de antígeno de superficie no es soportado por un resultado positivo de anticore total o anticore IgM, deberá ser confirmado por una prueba de neutralización. Hepatitis C. Paciente que presente una prueba de EIA o CLIA para detección de anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis C, positiva o reactiva, o histopatología compatible con infección por el virus de la hepatitis C, verificada por lo menos con una de las siguientes pruebas para la detección específica del virus de la hepatitis C: prueba de inmunoensayo recombinante, ya sea RIBA o LIA, detección molecular del virus de la hepatitis C en sangre por RT-PCR o inmunoblot. Puede o no cumplir por lo menos con uno de los siguientes criterios: malestar general, dolores musculares, articulares, astenia, hiporexia, náusea, vómito, coluria. Y también ictericia o elevación de alaninoaminotransferasas a más de 2,5 veces el valor normal. Caso de coinfección o suprainfección hepatitis B delta. Paciente que cumpla con algunas de las definiciones de caso para hepatitis B ya descritas y que adicionalmente presente una prueba para detección de anticuerpos contra el antígeno delta, positiva o reactiva en sangre o tejido. Los casos a clasificar de hepatitis B y los ya clasificados por laboratorio de hepatitis B, hepatitis C y coinfección superinfección hepatitis B delta deben notificarse semanalmente y de manera individual como caso confirmado por laboratorio, de acuerdo con la estructura y contenidos mínimos establecidos en el subsistema de información para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública. Los ajustes a los casos notificados, incluyendo la clasificación final, deben realizarse en el periodo epidemiológico inmediatamente posterior a la notificación, de conformidad a los mecanismos definidos por el sistema. Las responsabilidades por niveles son las que se encuentran descritas en el Decreto 3518 de 2006 y el Decreto 780 de 2016. Algunas son: en IPS, el médico tratante debe diligenciar la historia clínica completa especificando factores de riesgo asociados a la transmisión de las hepatitis virales. La IPS que atienda al paciente debe garantizar la realización de las pruebas complementarias de laboratorio, así como la notificación al CIVIGILA cuando éste ya esté confirmado. La CAPB, realizar actividades de demanda inducida
con el fin de organizar, incentivar y orientar a la población para la utilización de los servicios y programas. Garantizar los procesos de detección temprana que hacen referencia a los procedimientos que identifican en forma oportuna y efectiva la infección, facilitando su diagnóstico en estados tempranos, el tratamiento y la reducción de su duración y el daño que causa, evitando secuelas, incapacidad y muerte. Para hepatitis virales es su competencia realizar las pruebas de tamizaje y confirmatorias para diagnóstico, por estar incluidas dentro del plan de beneficios en salud. Y garantizar la disponibilidad y aplicación de la vacuna de hepatitis B e inmunoglobulina específica para hepatitis B al recién nacido expuesto en las primeras 12 horas de vida en la red de prestadores de su población afiliada. Las unidades notificadoras municipales deben realizar las acciones de promoción, prevención y control acorde a las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y deben realizar jornadas de capacitación y socialización del protocolo de vigilancia epidemiológica de hepatitis virales a los profesionales de la salud de su área, teniendo en cuenta las condiciones geográficas y sociodemográficas de la población. Las unidades notificadoras departamentales o distritales deben capacitar permanentemente a los responsables de la vigilancia de los municipios en el protocolo y los lineamientos de hepatitis virales. Los laboratorios departamentales de salud pública deben realizar el control de calidad pertinente a los laboratorios de diagnóstico en su jurisdicción y realizar un informe de retroalimentación con los resultados a los laboratorios evaluados. Participar en el programa de control de calidad que realiza la Dirección de Redes en Salud Pública y realizar capacitaciones a los profesionales de la salud de los municipios, médicos, enfermeros y bacteriólogos, en lo relacionado con el diagnóstico de hepatitis virales, toma de muestras, tipo de pruebas, condiciones para transporte e interpretación de marcadores serológicos. El Instituto Nacional de Salud es responsable, a través de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública, de construir y divulgar los lineamientos para la vigilancia epidemiológica de la hepatitis B, C y coinfección B delta en el territorio nacional. El Laboratorio de Virología realizará el control de calidad a los laboratorios departamentales y distritales de salud pública en las pruebas de tamizaje y confirmatorias. Y el Ministerio de Salud y Protección Social deberá definir las políticas, planes, programas y proyectos requeridos para el adecuado funcionamiento y operación del sistema de vigilancia para hepatitis B, C y coinfección B delta. Plan de análisis. Caracterizar el comportamiento del evento en variables de persona, tiempo y lugar. Distribución de casos según edad, sexo y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que permite a las autoridades sanitarias detectar cualquier cambio en la epidemiología de esta enfermedad. Localización geográfica. Se debe indicar la localización de los casos según su lugar de procedencia. Esta información puede ser útil para orientar acciones de promoción y prevención que ayuden a disminuir la incidencia de casos. La incidencia de hepatitis B, C y coinfección B delta se debe analizar por entidad territorial municipal por grupos de edad y sexo según su procedencia. Los indicadores que se manejan son proporción de incidencia de casos notificados de hepatitis B, porcentaje de casos de hepatitis B que son clasificados y porcentaje de casos de hepatitis C que son confirmados. Acciones individuales. La detección de hepatitis B, C y coinfección B delta se realizará dando cumplimiento a las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Tratamiento de Hepatitis B Crónica, la Guía de Práctica Clínica para la Tamización, Diagnóstico y Tratamiento de Personas con infección por el virus de la hepatitis C y la Estrategia de Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil de la hepatitis B, emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2016. Acciones colectivas. Es fundamental evaluar las coberturas de vacunación por municipios para intensificar la vacunación, particularmente en aquellas zonas hiperendémicas que presentan bajas coberturas. Promover la utilización de servicios de salud y la búsqueda de atención. Promover medidas generales para fomentar en la educación sexual la promoción de comportamientos saludables relacionados con la sexualidad y la reproducción. Control de las ITS en los grupos vulnerables a través de acciones de información, educación y comunicación. Educación y vinculación de la comunidad en el proceso de vigilancia de la salud pública para la detección y remisión de casos sospechosos y susceptibles. Difusión y aplicación entre trabajadores de la salud de las normas de protección universal para el manejo de sangre y fluidos corporales. Exigir la vacunación contra hepatitis B al personal de salud.
coordinar con las instituciones formadoras del recurso humano en salud y las asociaciones o sociedades científicas para la difusión de protocolos y guías relacionadas con el evento. Se debe realizar un COVE semestral evaluando la situación de estos eventos y conservar las actas como soporte en la entidad territorial. Dichas actas deben ser enviadas solamente si el INS las solicita o si la entidad territorial requiere realimentación. También se deben identificar los grupos de riesgo. La información de hepatitis B, C y coinfección B delta estará disponible en la página web del INS de manera mensual en el Boletín Epidemiológico Semanal BES y de manera trimestral en el informe epidemiológico del evento. Muchas gracias por su atención. Recuerden que el protocolo lo pueden encontrar en nuestra página web. Si requieren información adicional, visítenos en www.ins.gov.co o en nuestras redes sociales nos encuentran como @INSColombia. Les habló Amparo Liliana Sabogal Apolinar.